Esta semana os traigo un mensaje eh, que remata la serie anterior, aunque no tiene tampoco nada que ver con la serie anterior. Y quiero ah, mostrarte que si confiamos en el Señor y ponemos todas nuestras fuerzas en Él, siempre podremos salir triunfantes para poder derribar las columnas de impiedad. Hace tiempo, mucho tiempo, cuando yo todavía era un pipiolo, tenía unos 12, 13 años, no sé, más o menos, aproximadamente. Me acuerdo que en la iglesia donde nos reuníamos, mi familia, me acuerdo que estábamos de reformas y llegamos un sábado a la reunión de jóvenes y entonces el pastor de la iglesia y los hermanos que estaban de responsables de las obras nos dijeron, bueno, jóvenes, necesitamos que nos ayudéis a subir unos sacos de cemento arriba, al tercer piso. No había ascensor, que yo sepa, en aquella iglesia todavía no hay ascensor. Y había que subirlos al tercer piso. Entonces yo, todo valiente, dije, bueno, pues yo voy a poder subir esos sacos. Así que yo fui el primero que me ofrecí. Eso se hace en un momento, eso ahí se carga aquí al hombro y se sube al tercer piso como si nada. Y entonces yo fui todo valiente y tal. Y me acuerdo que algunos hermanos ya mayores en edad se reían, ¿no? Como diciendo, bueno, este ¿dónde va, no? Y a mí aquello me hirió mi orgullo, porque se estaban riendo de mí porque pensaban que yo no podía. Entonces yo fui todo dispuesto allí, delante de las escaleras habían puesto los sacos de cemento y fui a coger el primero, y fui a coger el primero y me agaché y cuando me fui a levantar lo único que conseguía levantar era el culo, porque no conseguía levantar los brazos. No podía con el saco de cemento, no podía con el saco de cemento. En mi mente yo podía, pero en mis fuerzas no podía. Un saco de 50 kilos para un chaval de 12 años, aquello después me picó mi orgullo y después, un poco tiempo después, ya podía cargar un saco de cemento y ya podía trabajar con él. Pero, pero lo cierto es que a veces confiamos en demasía en nuestras fuerzas. Y creo que una de las cosas que le pasan a muchos cristianos en este tiempo es que confían demasiado en sus fuerzas y como consecuencia de ello, muchas veces salen derrotados. Muchas veces confían tanto en sus fuerzas, tal vez tienen un exceso de confianza en sus fuerzas, que entonces salen derrotados. Y muchos cristianos no se dan cuenta de que piensan que pueden hacer las cosas de tal manera que van a vencer, que van a salir airosos, pero no se dan cuenta que salen derrotados. Hay una palabra de Pablo que dice, creo que a la iglesia de Corinto, no estoy seguro, no me acuerdo bien, pero él dice, el que piense que esté fuerte, que mire, que no, que no caiga. Que el que piense que esté fuerte, que mire que no caiga. Fíjate que la frase es súper interesante porque el secreto está en la primera parte de la primera frase. No dice el que sea fuerte, el que esté fuerte, no dice el que tenga fuerza suficiente. Fíjate lo que dice el comienzo de la frase. Dice, el que piense que esté fuerte. ¿Dónde está el peligro? En pensar que somos fuertes. En pensar que nosotros por nosotros mismos podemos. Cuando pensamos de esa manera, es muy fácil ser derrotados. Pensábamos que éramos fuertes, pero no éramos fuertes. Y esa fue nuestra derrota. Muchas veces hemos participado o hemos visto peleas verbales o incluso peleas físicas, gente que se agrede por un motivo, una razón. ¿Sabes qué? Eso es confiar en las fuerzas. El exceso de valentía ante una situación en muchos casos desconocida también es un exceso de confianza en nuestras fuerzas. A veces queremos afrontar cosas en la vida en las que pensamos, no, esto lo puedo hacer yo. Y cuando nos damos cuenta, estamos derrotados. El exceso de confianza. La pretensión por una sabiduría que no es tal. Porque a veces pensamos que somos sabios y en realidad no tenemos ninguna sabiduría. Lo que tenemos es conocimiento, porque la sabiduría es de Dios. Conocemos un montón de cosas, hemos estudiado un montón de cosas, hemos leído de un montón de cosas y conforme a nuestra capacidad hemos albergado todas esas cosas de manera que tenemos conocimiento. Pero la sabiduría solo viene de Dios. Es una actitud rebelde que se opone a una sujeción. Cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas, estamos dejando de confiar en Dios. El otro día alguien decía,
Sería todo mucho más fácil, pero mucho más fácil, si pusiéramos nuestra confianza en Dios desde el principio. Fue Noemi, el domingo pasado, predicando. Ella dijo que sería mucho más fácil si en vez de al fin darle nuestra confianza a Dios en el último momento de la prueba, se lo diéramos desde el primer momento. Entonces sería mucho más fácil para nosotros. Así que debemos creer que Dios tiene la oportunidad de darnos las fuerzas para que nosotros podamos enfrentar cualquier cosa. E enfrentar también la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Wow, cuando tú buscas la palabra impiedad en el diccionario hay un montón de significados ahí. Pero te voy a dar el significado bíblico, más que del diccionario. En el significado bíblico, la impiedad surge de la soberbia. O sea, si eres un soberbio, estás atado a la impiedad. Y estoy hablando de versículos bíblicos, Salmo 75:4, Proverbios 21:4. Hay un montón de versículos. Los impíos manifiestan varias cosas. Por ejemplo, deshonestidad. La impiedad se manifiesta en deshonestidad. La honestidad sería el resultado de vivir una vida íntegra, pero el que es impío es deshonesto. O sea, de integridad tiene poco, poco de lo que poder fiarnos. Una persona que vive en la impiedad también es cruel para con el otro y manifiesta que no tiene ningún respeto por el otro. Otra de las cosas de la impiedad es la falsedad, la mentira, la opresión, someter al otro. Perseguir a los piadosos también es una característica de la impiedad. Sin embargo, el final de la impiedad, según nos dice la Biblia, es la muerte. Vivir sin esperanza y ser sometidos a la ira de Dios. Todos aquellos que tienen como Dios la impiedad tendrán consecuencias. Y cuando describes estas cosas, dices tú, jolín, conforme a las Escrituras, en el texto bíblico que se escribió en un periodo de 6.000 años, 2.000 años después de que Jesús murió, la descripción de la impiedad es la misma que hace siglos y siglos, milenios atrás. La descripción de la impiedad es lo mismo. Si te das cuenta, las mismas cosas siguen sucediendo hoy. Pero también tenemos que decir en cuanto a la impiedad que Jesús vino a la tierra a morir por los impíos, por aquellos que viven bajo la impiedad. Dios está dispuesto a justificar al impío y por eso se ofrece como sacrificio. El impío, el que vive bajo impiedad, que confía en Dios su vida, que se arrepiente de sus pecados y le entrega su corazón, ese será liberado. Así que, ¿qué busca el Señor de los impíos? Su conversión. Que se han transformado de ser impíos a ser personas llenas de piedad. Que están en contra de Dios a estar unidos a Dios. Y lo que tratamos hoy es de derribar esas columnas de impiedad. Así que, ¿a qué son exhortados los creyentes hoy? Pues a no mezclarse con la impiedad, a no pensar que podemos vivir en medio del mundo como si el mundo nos perteneciera. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Lo interesante de que nos seamos raros es que podemos mostrar que somos diferentes. Lo interesante de mostrar que no somos como los demás es porque Cristo vive en nosotros. Eso es el secreto. Así que ahora tenemos algo. Los que no vivimos en impiedad, sino en la piedad de Dios, los que no vivimos en contra de Dios, sino a su favor, tendremos el resultado de poder ver cara a cara a Dios. Si para los impíos es la muerte, para los que ahora aman a Dios, ¿qué tendrán? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el secreto. Y cuando pienso en impiedad, pienso en un pueblo. Ponme el pasaje, por favor, Tiago. Cuando pienso en la impiedad, pienso en un pueblo, aquí en el libro de Jueces. Y pienso en una persona que vivió pegada a gente de impiedad. Te estoy hablando de Sansón. ¿Conoces a Sansón? ¿Sí? ¿Conoces la historia bíblica de Sansón? ¿Conoces el relato de Dios en el libro de los Jueces? Mira, si no lo conoces, no importa. Yo voy a intentar resumírtelo un poquito. Solo un poquito. Pero quiero también que lo leas en casa después, cuando llegues tranquilamente a la tarde, a la noche. Son 4 capítulos de la Biblia que se leen muy rápidamente, en menos de 5 minutos, y vas a comprender mejor lo que yo te voy a explicar. Capítulo 13, 14, 15 y 16 del libro de los Jueces. El texto que vamos a leer ahora es del 18 al 31. Vamos a leerlo, por favor. ¿Lo tienes?
Dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Un momento, hasta aquí. ¿Quién era Dalila? ¿Quién era Sansón? Vamos a rebobinar un poco la historia. Rebobinamos porque Sansón nació en una familia muy humilde. Sus padres no tenían hijos. Su madre, de hecho, era estéril. Y un día un ángel del Señor se le aparece para decirle a la madre de Sansón que iba a tener un niño y que ella conseguiría. Y entonces ella, sorprendida por todo esto, se lo cuenta a su marido. Y su marido viene y ora al Señor diciendo, Señor, si te has revelado a mi mujer, también revélate a mí. Claro, el temor fue grande por lo que iba a acontecer. Entonces el ángel también se revela a su padre, a Manoah, y entonces después le dice todas las cosas, tendrán un niño y este niño será un libertador, no sé qué, no sé cuánto, y será nazareo, y ahora os explicaré lo que significa ser nazareo. Entonces Sansón crece en un ambiente en el que sus padres lo preparan, lo están preparando para ser un hombre que ayudará a Israel a ser libertador por la opresión que sufren de los filisteos. ¿Vale? Así que Sansón es un hombre fuerte, es un hombre que tiene vigor, Dios está con él y obra a través de él, y Dios tiene un plan para su vida a través de él para que el mundo pueda conocer a Dios. Así que resulta que Sansón tiene algunas cosas que no puede hacer y sin embargo él hace. Por ejemplo, él no puede tocar el cadáver de un muerto, cualquiera que sea, sea un hombre, una mujer o sea un animal. Y él mató a un león del cual después comió miel que se produjo en el león porque un panal de abejas hizo allí, o sea, bueno, hizo una colmena, sí, pero el conjunto de las abejas, un enjambre de abejas, gracias. Era para saber si estabais atentos. El enjambre de abejas se puso ahí en el león y él comió de aquello. No tenía que tocar un muerto y sin embargo no dijo nada de eso, ni a sus padres ni a nadie, pero él no podía hacer esas cosas. Además de otra cosa que hizo, que fue fijarse en una mujer que no era de Israel, porque la Biblia enseña de que no puede haber yugo desigual entre un hombre y una mujer. Y entonces él se fijó en una mujer que era filistea, incluso sus padres le recomendaron, pero no hay mujeres en Israel en las que te puedas fijar y te fijaste en una filistea. El error no lo cometió solo una vez, lo cometió al menos 3 veces. Entonces, Sansón era un hombre fuerte que él derrotaba a los filisteos y traía victoria para Israel y los filisteos querían matarlo. Entonces él en la tercera ocasión se enamora de otra filistea y los filisteos intentan, sobornando a Dalila, decirle, tienes que averiguar por qué Sansón tiene tanta fuerza y por qué él nos derrota. Había tenido victorias sobre los filisteos de diversas maneras. A su primera mujer, a su familia, le dijo, si me averiguáis este refrán, os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Aquello era un dineral. Entonces, la primera mujer sobornó también, o sea, presionada por los filisteos, porque no averiguaban cuál era el refrán, cuál era la adivinanza. Entonces, presionó a Sansón y Sansón tuvo que decirle cuál era la respuesta. Esta se lo dijo a los filisteos y entonces Sansón tuvo que pagar aquello. ¿Y lo pagó cómo? Matando a 30 hombres de los filisteos a los cuales le arrebató los vestidos y se los entregó a aquellos hombres. Sansón, enfadado, se marchó, dejó a su mujer, el padre se la entrega a su mejor amigo. Bueno, esto sí. Acacias 38 es nada comparado con lo que sucede con la vida de Sansón. Acacias 38, no sé, cualquier otra de las novelas. ¿Cuál es de las novelas de la tarde? ¿Cuáles hay? Sin ser Acacias 38. A ver, decidme. ¿Eh? Hay que dormir la siesta, es más productivo que ver las novelas. Resulta que Sansón, entre tantas cosas, cometió un montón de errores que no eran dignas de un hombre que era nazareo. ¿Vale? Y entonces sucede lo que estamos leyendo conforme a esto. ¿Vale? Seguimos.
Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Le dijo Sansón, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Yahvé ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Un momento. Dalila había intentado sacarle a Sansón cuál era el motivo de su fuerza, pero Sansón no le había dicho la verdad en al menos 2 ocasiones anteriores. Por lo tanto, cuando le ataban y venían como a apresarlo, él se liberaba de aquello y derrotaba otra vez a los filisteos. Otro de los episodios es que él con una quijada, haciéndose entregar, porque los filisteos lo querían, haciéndose entregar voluntariamente, porque los de Israel lo entregaron, él mató solamente a mil filisteos, solamente él. Por lo tanto, imagínate, los filisteos querían ir a por él. Seguimos. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Entonces, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansan la casa, para que me apoyes sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Y entonces clamó Sansón al Señor y dijo, Señor Yahvé, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaban la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Zora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Cuando antes os hablé de impiedad, eso es todo como se puede definir a los filisteos. Si lees esos capítulos que te he dicho, pero si lees todo el libro de Jueces, podrás ver características de la impiedad en el pueblo de los filisteos. Por ejemplo, eran adoradores de otros dioses, no adoraban a Yahvé. Eran adoradores de otros dioses, especialmente de un dios llamado Dagón. Si recuerdas otro episodio en la vida de Samuel, cuando Samuel intenta defender a Israel y sale victorioso, es la pelea entre el Dios de Israel y entre el Dios de los filisteos, y el Dios de Israel sale ganando frente a Dagón. Ellos siguen confiando en un Dios que derrota tras derrota les trae, ¿verdad?, por el camino que ellos no quieren ir. Sansón define al pueblo de los filisteos, a los de la tierra de Filistea, los define como incircuncisos. Sansón, que era de Israel, sabía lo que era la incircuncisión, la circuncisión, perdón. La circuncisión definía a los israelitas por cuanto eso era basado en un pacto entre Abraham y Dios, que era para toda la descendencia de Abraham. Por lo tanto, todo buen judío tenía que haber sido circuncidado y entonces cada uno se identificaba con su Dios. Sansón definía a estos impíos como incircuncisos. Eran enemigos incansables de Israel. Hay un montón de batallas contra Israel de parte de los filisteos que podemos leer en la Biblia. En tiempos eran dominadores sobre Israel y en otro tiempo Israel dominaba sobre ellos. Dependiendo de la fidelidad de Israel, Dios actuaba a favor de ellos o no, porque si el pueblo era infiel, Dios los dejaba en manos de los filisteos para que volvieran a ellos. Este es el ciclo que se repite en el libro de los jueces. En el libro de los jueces verás una serie de hombres que por eso son jueces, que juzgan a Israel y que pelean por Israel, que se levantan, y siempre hay el mismo ciclo. El ciclo es, se levanta un libertador, porque Israel está en opresión, Dios lo liberta, el pueblo vive tranquilo,
el pueblo se aparta y vuelve a levantar otro libertador. Es un ciclo que se repite durante, creo que unas 13 veces, porque hay 13 jueces, que se repite libertador, la liberación, el pueblo vive tranquilo, el pueblo se aparta, otra vez el libertador. Es el ciclo que se repite y con Sansón pasa exactamente lo mismo. Y muchos de esos casos, la infidelidad del pueblo mostraba que Dios se pondría de parte de algún pueblo enemigo para poder traer otra vez a su pueblo. Y en esto hay una enseñanza. En esto hay una enseñanza. La enseñanza es que Dios puede usar incluso a nuestros enemigos para hacernos volver a Él. Si somos infieles a Dios, Dios hará todo lo que sea posible para traernos nuevamente a Él. Así que aquel pueblo de los filisteos, entre otras características, también eran sobornadores. Sobornaron a la primera mujer de Sansón y también a Dalila. Ellos también usaban la coacción, la traición. Tenían apariencia en cuanto a las cosas que decían, pero después eran engañadores. Usaban la soberbia por su sabiduría, pensaban que eran más listos que los demás. Usaban el engaño y la mentira. Usaron el engaño con Dalila y Dalila usó también el engaño. Usaban la venganza, tenían poco aprecio por el otro, poco valor por la vida del otro. Si te das cuenta, todas esas características de la impiedad que te mencioné antes. Así eran los filisteos. ¿Cómo eran las características de Sansón? Sansón había sido escogido por Dios por medio de un milagro. Y Sansón era nazareo. Antes te mencioné esta palabra y te habrás quedado como diciendo, ¿eso qué es? Sansón era nazareo. Sansón era nazareo y según Números capítulo 6, versículo 2, ahí 2 y en adelante hasta el versículo 8, nos da las características de qué tiene que ser un nazareo. Entonces, entre otras cosas, bueno, te lo leo muy rápidamente, dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse al Señor se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. En todo su tiempo de nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta lo viejo, no comerá. En todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja por su cabeza hasta que se cumplan los días de su consagración al Señor. Será santo y se dejará crecer el cabello. Durante el tiempo en que se aparte para el Señor, no se acercará a ninguna persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, pues la consagración de su Dios lleva sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato estará consagrado al Señor. Estas eran algunas de las características del nazareo. Y algunos hombres en el Nuevo Testamento optaron por ser nazareos como modo de vida porque se identificaban con Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista, por ejemplo también Pablo. Se identificaron con estos votos y los hicieron suyos en algún momento de su vida. Así que cuando hablamos de nazareo, hablamos de alguien que según la palabra en hebreo significa separado. Separado, consagrado, dedicado. ¿A quién? A Dios. ¿Para qué? Para un acto concreto o para realizar una tarea que Dios le ha encomendado. Perdón. Así que Sansón tenía estas cosas. Las características ya las hemos visto porque las hemos leído en el pasaje. Y él especialmente tenía que actuar de una manera distinta, incluso a todo el pueblo de Israel. Y en verdad lo hizo. Pero hay algo que ocurre que cambia toda la historia en la vida de Sansón, pero que Dios lo permite porque quería glorificarse a través de Sansón para derrotar a los filisteos y mostrar que Él es Dios sobre Israel. El problema de Sansón fue que se saltó algunas de las reglas de los nazareos. Ya te dije antes, tocó un cadáver, se juntó con una mujer que no era del pueblo de Israel. Entonces, todas esas cosas marcaron ya su vida. Lo que le pasó a Sansón es que coqueteó con la impiedad. Se mezcló con los impíos como si él también fuera un impío. Se mezcló con ellos y pensó que nada iba a pasar
si se mezclaba con ellos. ¿Por qué? Porque Sansón estaba confiando en sus fuerzas y no se daba cuenta de que sus fuerzas no eran suyas propias, sino que sus fuerzas venían de Yahvé, de Dios. Se olvidó de eso. Y muestra de ello es su derrota en este pasaje que acabamos de ver cuando Dalila ya le saca la razón verdadera de su fuerza, que es su cabello, se lo cortan y entonces Sansón es apresado, derrotado, le sacan los ojos y entonces queda ciego. El problema de Sansón es que coqueteó con la impiedad y esto le llevó a asumir la impiedad que él tenía que combatir. Porque un hijo de Dios, cuando sale de la impiedad y sale de una manera de vivir que no es agradable a Dios, se espera de él que haga las cosas diferentes que a Dios le agradan. Las cosas que a Dios le agradan. Y ese fue el problema de Sansón. Su exceso de confianza en sus fuerzas. Y ese puede ser también el peligro para nosotros. El exceso de confianza en las fuerzas que nosotros tenemos para hacer las cosas que pensamos que podemos hacer. Sansón despreció la fuerza que venía de Dios y eso le hizo salir derrotado. Muchas veces los cristianos jugamos con la impiedad, coqueteamos con ella, nos mezclamos con ella y salimos derrotados. Pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Conocí el caso una vez de un pastor que empezó a ayudar a mujeres que trabajaban en la calle, eran prostitutas. Y él pensaba que él estaba fuerte, que no le iba a pasar nada, que él podía ayudar a aquellas mujeres. Su error fue hacerlo solo. Y finalmente cayó. Pecó. Conozco un montón de gente que también pensó que podrían juntarse con un hombre o con una mujer que no eran cristianos y que también que por ellos serían fuertes. He visto a algunos vencer sobre esos, pero he visto a otros caer derrotados. A veces jugamos. A veces pensamos que nosotros tenemos las fuerzas que tenemos porque nosotros las tenemos por nosotros mismos y nos olvidamos que Dios es quien tiene el control. Déjame decirte algunas cosas que creo que debemos saber hoy. Cuando tenemos una falsa seguridad en nosotros mismos, saldremos derrotados porque Satanás es muy astuto. Satanás, Dios le reprenda, es muy astuto, porque él es capaz de destruir a los hombres con halagos. Y cuando conseguimos hacer algo bien, ¿sabes qué hace Satanás con nosotros? Nos halaga diciendo, qué bien lo haces, lo puedes hacer por ti mismo, no necesitas a Dios para esto. Y eso fue lo que le pasó a Sansón y tantas veces nos pasa a nosotros. Y entonces, ¿por qué hace eso? Porque a Satanás no le importa nada ni nadie, no le importas tú. Trata de engalanarte, de halagarte para que tú cobres fuerza en ti mismo y entonces te da una falsa seguridad. Más que el que descansa en Dios tendrá una seguridad completa, siempre. Cuando dormimos, nuestros enemigos no duermen. Lo que le pasó a Sansón en su derrota es que se durmió y por eso le cortaron el cabello. Si te duermes, entonces saldrás derrotado. Y la palabra de Dios nos dice a la iglesia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate, iglesia. Despiértate de tu sueño, despiértate de confiar en ti mismo. Y los ojos de Sansón fueron la entrada de su pecado, porque por sus ojos entró la miel que estaba en el león, por sus ojos entró la mujer filistea de la que se enamoró, y entonces por sus ojos también vino su castigo cuando le fueron arrancados. Los filisteos lo dejaron ciego y entonces él tuvo tiempo de pensar en la lujuria de su corazón que lo había cegado ya en su corazón antes que en sus ojos. Así que la palabra de Dios nos dice que si tu ojo te es causa de tropiezo, arráncalo de ti. Y ahora no quiero que nadie llegue a casa y que se meta los dedos en los ojos para arrancárselo. Porque la enseñanza es, si hay pecado que está en ti, quítalo de ti para que tu vida no sea desperdiciada. Si tienes pecado, sácalo de ti. Si estás en pecado, quítalo de ti. Aprendemos de la caída de Sansón, aprendemos de la caída de otros y de nuestras propias caídas para no seguir cayendo. Así que si confiamos en nuestras fuerzas,
entonces la gloria de Dios no estará en nosotros para poder defendernos. Y hay algo que hemos recibido de parte de Dios, una promesa. Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. Una palabra que hemos aprendido esta semana es también que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Siempre con el Señor. Siempre con Él. Las aflicciones de Sansón fueron las que le llevaron después al final a un profundo arrepentimiento. Se arrepintió. En los últimos versículos que hemos leído vemos que se arrepintió de su pecado. Se arrepintió de lo que había hecho. Y él pensaba que sus fuerzas se habían ido, pero nos dice el texto que en la cárcel volvió a crecerle el pelo, por lo tanto le volvió otra vez la fuerza, pero ya no podía ver. Así que Sansón le pidió a aquel muchacho que le llevara hasta las columnas y se apoyó en las columnas. El Señor a veces nos permite que nos descarriemos un poquito, que nos hundamos un poquito, para que podamos recobrar otra vez la oportunidad de poner la mirada en Dios y saber que solo en Él podemos poner nuestra confianza. Así que Sansón llegó allí, se apoyó sobre una y otra columna y nada podía impedir lo que iba a suceder, porque le pidió fuerzas al Señor para poder derrotar la impiedad. Él quería vengar lo que había pasado y quería mostrar que Dios seguía siendo Dios. Así que allí donde se estaban divirtiendo con Sansón, porque era un preso, donde se estaban entreteniendo con él, había un montón de gente que se reía pensando que ya la victoria era de ellos, porque Sansón era un hombre de batalla, un hombre fuerte, un hombre que había derrotado muchas veces a los filisteos. Así que él se acercó allí, se agarró las columnas y derribó las columnas de impiedad. Tirarle la columna de la izquierda y la derecha y que el edificio cayera y que aquella gente muriera era derrotar la impiedad. Todo lo que significaban los filisteos, su Dios, todo. Y aunque Sansón murió allí, también renunció allí mismo, por medio de su arrepentimiento. Renunció a lo que había hecho, a aquella impiedad con la que se había identificado y miró al Señor. Agarrado a aquellas columnas, derribó su propia impiedad de la que se había contaminado. Y quiero decirte que hoy es necesario que nosotros también derribemos las columnas de impiedad. También nosotros tenemos que derribar en nuestra vida nuestra propia impiedad. Y sirva el gesto solamente para decirte que hay que empujar hacia la derecha y hacia la izquierda aquello que nos aparta de Dios. Hay que expulsar hacia un lado y hacia otro aquello que nos aparta de Dios. Y si me pones la imagen del principio, yo no sé cómo serán las ruinas que tú ves, pero hay ruinas que nosotros vemos y cuando vemos ruinas, no sé qué piensas tú. Si ves unas ruinas dices, mi vida está así, hecha una ruina, en el tiempo presente. Pero si eres un hijo de Dios, puedes decir, mi vida era así en el tiempo pasado, porque ahora me he convertido en una nueva criatura, no por lo que yo pude hacer, sino por lo que Cristo hizo por mí. Tenemos que derribar las columnas de impiedad en las que nos estamos sujetando, en las que estamos construyendo nuestras vidas, la iglesia, la sociedad. Tenemos que derribar esas columnas y tenemos que arrancar el pecado de nosotros. Eso es necesario. Y hoy, como Sansón, tengo que identificarme con él en el sentido de que puede que yo también esté asimilando la impiedad en mi vida. Y Dios no le agrada eso. Hemos sido apartados por Dios, separados. Y aquí hay una palabra que nos define, hagios, santos. Hemos sido apartados por el Señor para ser santos, para santificarnos en Dios. Él nos ha hecho santos, por lo tanto ahora nosotros tenemos que vivir para Él. Y Dios no va a aceptar que nos mezclemos con la impiedad.
Dios no acepta eso, no permite eso. Él quiere que nosotros vivamos solo y exclusivamente para Él. Así que tú verás la impiedad que hay en tu corazón. Si te consideras hoy un impío porque nunca has sido del Señor, hoy puede ser el día de tu conversión. Hoy puede ser el día en que le digas a Jesús, Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento. Quiero alejarme de todo aquello que me separa de ti y quiero acercarme a ti. Pero si eres un creyente y te has mezclado con la impiedad, hoy puedes derribar las columnas de tu propia impiedad diciendo, Señor, quiero arrancar el pecado de mí. Y yo sé que cuesta, porque seguir al Señor tiene un precio. Pero debemos decidir, seguir pecando y lejos de Dios o dejar de pecar y vivir cerca de Él. Sé que cuesta dejar pecados que sustentan hoy nuestras vidas. Sé que cuesta renunciar a un estilo de vida. Pero cuando tomamos decisiones en Dios, Él se glorifica. Él siempre se glorifica. Y da igual nuestra queja, da igual que nosotros pensemos que estamos derrotados. Si tomas la decisión de seguir al Señor, Él se glorifica en tu vida. Porque Él es Dios. Si decides dejar de pecar y hacer la voluntad de Dios, estarás rompiendo con el mundo para unirte al Señor. Y eso trae consecuencias. Me encantaría, porque creo que a Dios le encantaría que nuestras vidas manifestaran hechos que muestren que le seguimos al Señor. Y yo no voy a juzgarte porque yo también tengo pecado, pero posiblemente hay muchas cosas en nosotros que tenemos que derribar. Oramos al Señor. Cierra tus ojos donde estás. Si aún no le has entregado tu corazón a Jesús, si aún no te has arrepentido, este es el momento para arrepentirte y decirle, Señor, yo quiero seguirte. Señor, yo quiero alejarme del pecado, de una vida llena de impiedad para vivir cerca de ti. Puede que a la familia no le gusten las decisiones que tomas por el Señor, puede que a tus amigos no le gusten, puede que a tu jefe no le gusten, pero son las decisiones que tú tomas para salvar tu vida del pecado.